Bien, seguimos con las entrevistas. Hoy tenemos una entrevista que, si todas son especiales, esta lo es también, y quizás un poco más que otras, si me permiten decirlo así, si me permiten expresarme de esta manera. Con nosotros tenemos a Ramón Ruiz. Es consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Ha estado toda la vida vinculado a lo que es la educación. También fue director, que me corrija si no, pero fue director de educación unos cuantos años, en la etapa 2003-2011, creo que fue así. Él es un profesor, le encanta el mundo de la educación, le encanta trabajar por ella, le encanta cambiar las cosas, mejorarlas. Yo creo que hizo un buen trabajo. La política es como es. Hay elecciones, hay primarias, y unos ganan y otros pierden, y desde luego siempre hay que acatar lo que es el resultado, ¿no? Evidentemente, si democráticamente alguien vence, los resultados son, como digo. Pero después las formas de gobernar, las formas de tomar actuaciones son otras. Ramón Ruiz, muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, encantado de estar aquí. ¿Te puedo tutear? Hombre, por supuesto. Bien, toda la vida has estado vinculado a la educación. Pues sí, he estado en el sistema educativo, he hecho de todo. He sido maestro rural, he sido director de un centro educativo, he sido asesor y director de los centros de profesores, he sido inspector, director general y consejero. Por tanto, he tenido suerte en mi profesión, porque he podido... Es una profesión que a veces te quedas en un sitio y hay mucho tiempo en un mismo centro, y he tenido la oportunidad de cada X tiempo cambiar dentro de la misma profesión, pero cambiar de actividad. Creo que he tenido suerte. ¿Llevas militando en el Partido Socialista también unos cuantos años? Sí, llevo muchos años, sí. Ahora mismo no sé si fue en el 2001, justamente. Eran otros tiempos. Sí. Eran otros tiempos. Oye, ¿cómo ves la educación no solamente en Cantabria, en España? Vamos a hablar un poco de educación, que bueno, tú de esto sí que entiendes. Sí. Pues hombre, yo creo... Mire lo que le voy a decir. Bueno, hemos dicho tú ya, mira, sí. Tenemos mejor educación de lo que se percibe socialmente. Hay que tener en cuenta que a veces cuando se habla del informe PISA, etcétera, son resultados que vienen también determinados por el tipo de evaluación. Tú depende de cómo evalúes, el alumno puede aprobar o no aprobar o sacar buena nota. Entonces son contextos de evaluación muy anglosajones. Y así todo, teniendo en cuenta de dónde venimos en este país, estamos sacando buenos resultados, siempre por encima de la media de la OCDE. Y en concreto, en Cantabria tenemos muy buena educación, que no es mérito de una administración, es mérito del trabajo que se hace en los centros día a día. Ha habido maestros muy vocacionales, y esto ha hecho que tengamos hoy buena educación y que podamos tener unos indicadores, pero de los mejores del país. Que pasa un poco como en la política, ¿no? Es muy importante tener vocación, sí. No solamente ocupar un cargo y ya está, sino tener vocación, que te guste, que te apasione, que tengas ganas de ese servicio a los demás, en este caso servicio al alumno, que estés encima, que te preocupes porque mejore. Es esencial, hay profesiones que tienen que vivir con pasión, y lo fundamental es decir, yo tengo aquí un alumno y voy a sacar lo mejor de él, y esto es un poco... yo creo que en los últimos tiempos, quizás debido incluso a los valores sociales dominantes, se ha perdido un poco esa vocación y esa pasión por enseñar, ¿no? Pero cuando encontramos un buen docente, o mejor, un buen equipo de docentes que trabajan con un proyecto compartido, no hay alumno que se resista, salen todos para adelante. Esto es lo que hay que pedir a los docentes, y tenemos muy buenos docentes en Cantabria, muy buenos docentes. Y se ha visto en momentos de dificultad en el sistema educativo, porque económicamente pues el país ha pasado por problemas y ha habido recortes, lo han sacado adelante los docentes, ¿no? Yo por eso le decía antes, y vuelvo un poco porque quería rematar su pregunta, tenemos buena educación, pero tenemos ahora que hacer una educación más acorde con las necesidades que va a haber de futuro, ¿no? Necesidades de futuro. Mire, nuestros alumnos, cuando van a Estados Unidos o a Gran Bretaña, que van a hacer un curso, sacan matrículas de honor.
Y cuando viene un alumno de Estados Unidos o de otro país aquí, tiene dificultades, porque aquí tenemos una educación todavía muy academicista, muy enciclopedia, y estamos dejando a cosas que en otros países lo están llevando a cabo, como la capacidad de trabajar de proyectos, de trabajar en equipo, de exponer en público, de defender tus proyectos, de defender ideas. El contenido tiene que estar al servicio de proyectos de los alumnos y de la realidad, y no un contenido muerto. Y este país hemos trabajado mucho para un contenido que podemos encontrar en una biblioteca o en internet. Tenemos que innovar la educación, y este es el reto que tienen hoy los docentes de Cantabria. ¿Eres consciente de que, cambiando de tema, pero siempre hablando de educación, eres consciente del lío que se montó con el tema de las vacaciones? Sí. Porque, bueno, y había mucha gente que opinaba y no sabía realmente lo que eran esas vacaciones. Háblanos un poco de ello. Mire, ¿Qué es lo que, fundamentalmente, qué es lo que pretendíais? Pretendíamos que hubiera dos cosas fundamentalmente, ¿no? Uno, que hubiera un mayor beneficio físico y emocional para los alumnos, especialmente, hay que decirlo, hay que tener en cuenta que empezamos con 3 años y llegamos a 18. Quizá influye mucho menos de calendario en el bachillerato o en los últimos años de secundaria, pero las familias y las madres reconocían que los niños llegaban muy cansados a final de trimestre, y por lo tanto queríamos un periodo de aprendizaje intensivo, luego un descanso breve que en ningún momento rompe el ritmo de trabajo, y volver. Ese era un trabajo, primero los niños. Segundo, los periodos antes eran, unos duraban 1 mes y medio, otras veces 3 meses. Eso es una dificultad para planificar y trabajar en la escuela, porque los maestros tienen que cada año dividir el currículum de forma diferente, y sobre todo si trabajas con proyectos de innovación, no te digo mucho más. Por tanto, decir, no, siempre va a durar 2 trimestres, le permite al equipo docente planificar de una forma más racional. Y tercero, que pensábamos con ello y que no estamos consiguiendo, era introducir el concepto de evaluación cualitativa. Es decir, evaluar no es poner una nota, evaluar es decir al alumno en lo que puede mejorar, en lo que hace bien y en lo que se tiene que esforzar. Y eso hay que hacerlo pues en periodos más cortos, no dejarlo, por ejemplo, para Navidad, para decir a un alumno, mira, vas mal, y luego vuelves en enero y casi tienes el curso pues medio perdido. Ese era otro concepto, que ya le digo que eso no lo estamos consiguiendo del todo, porque en la evaluación que hemos hecho en el Consejo Escolar se vio que todavía se identificaba mucho la evaluación con el examen y se recargaba a los alumnos. Por eso le digo, vuelvo a la pregunta al principio, que tenemos que acostumbrarnos a pensar la educación en otra clave. Estamos hablando de alumnos, pero ¿por qué no hablamos de padres? ¿Se involucran los padres? Los padres... Porque muchos, perdona, sí. Porque muchos que piensan que los mandan al colegio o al instituto y ya tienen todo el trabajo hecho. También tienen que poner algo de su parte. Exactamente. Nosotros, no es una idea mía, fue de Eva, cuando fui consejera, lanzamos una campaña, ella lanzó una campaña de compromiso con las familias, que era el eslogan era: la educación es una tarea compartida. Una tarea compartida. Y es fundamental que no tiene que haber un continuo entre la educación más reglada, la educación familiar y la educación social, o el tiempo libre y la educación social, que afortunadamente con este calendario ha habido muchos ayuntamientos que han apostado también por ser complementario a la educación. Eso es un mérito del calendario escolar. En aras a la conciliación, pero los ayuntamientos han propuesto actividades de aprendizaje novedosas para los niños, que a veces no se hacían y que ha sido un mérito también del calendario escolar. Y volviendo a lo que me he preguntado, es necesario la colaboración, y se va perdiendo. Los padres, cuando hay infantil y primaria, asisten a las reuniones, van cuando el maestro les llama, pero puede ser que las familias hagan un menor seguimiento cuando estén en la ESO, y es una etapa trascendental.
Cambiamos también de tema, seguimos hablando de educación, pero nos vamos a Cataluña, casi nada. Un gran problema, lo que nos está comiendo el coco un poco a todos, ¿no? Sí. Uno de los principales problemas ahí, según lo veo yo, los jóvenes, quizás no se les haya enseñado lo que se les tenía que haber puesto en los libros. Bueno, yo creo que yo soy partidario del Estado de las autonomías, pero creo que las autonomías, y hay unas reuniones que se llaman las conferencias sectoriales de educación, que están todos los consejeros, y hay programas de cooperación territorial. Yo creo que eso se podía quizá haber mejorado y se podía haber intervenido en algunas facetas, que son pocos casos a veces, pero que sabemos que se separaban de los compromisos legales que tenía que tener cada autonomía, y quizá por la inspección del Estado no ha estado a veces todo lo ágil que tenía que haber estado. Pero yo quiero pensar que conozco a muchos docentes también de Cataluña, que ellos hacen una tarea profesional honrada y que creo que presentan aquellos contenidos que creen que para un ciudadano español y catalán son los que más necesitan, ¿no? Porque ahí tenemos una auténtica fractura social. Bueno, yo conozco casos de hijos que prácticamente no se hablan con sus padres, y madres que han pedido que cuando van a comer los domingos, por decir un día, no se toque el tema de política. Sí, estamos ahora en un momento grave en Cataluña y por tanto en España, ¿no? Es un problema que yo creo que la culpa, me imagino que será de todos, aunque yo creo que el gobierno catalán tiene más, ¿no? Pero había que haber hablado, había que haber dialogado y no llegar a este choque de trenes, que ahora que creo que ambas soluciones son malas, ¿no? Eso es una culpa del tiempo, ¿no? Del tiempo, quizás por necesitar esos votos, ese respaldo, gobernar tranquilamente, pues hemos ido dando. Primero cuando nos conviene hemos hablado, luego se ha dejado un poco de espaldas, después hay que reconocerlo, el panorama político español y regional ha cambiado mucho con nuevos actores, y bueno, pues ahí también ha podido influir, y ahora mismo estamos en una situación que no deseamos nadie, ¿no? Porque cualquiera de las dos posturas que ahora mismo están encima de la mesa, pues no son buenas, ni el 155 ni la Declaración de Independencia. Yo creo que la sociedad no entiende si unos son mejores, otros son peores. Al final, bueno, los votos son los votos, ¿no? Pero ¿llegaremos algún día a un pacto por la educación y empezaremos ya a resolver todos estos problemas que tenemos, que yo creo que no será tan complicado, ¿no? Pues no, yo soy optimista. Yo apuesto por un pacto por la educación. En Cantabria, en el Consejo Escolar, ha sido difícil, pero hemos conseguido que haya un pacto por la educación de Cantabria. Y lo han firmado todos los sindicatos docentes. ¿Estando usted de consejero? Sí, y el mérito, yo he contribuido, pero el mérito fundamental es de Jesús Gutiérrez Barrioso, que le nombré presidente del Consejo Escolar, un hombre que me ha acompañado en mi equipo durante más de 20 años, que tiene la capacidad de diálogo y de perseverancia tremenda, y hemos firmado en Cantabria con 120 medidas, pero que lo han firmado las familias de la pública y de la privada, que lo ha firmado desde AMPE hasta el STE, pasando por UGT y por comisiones, que lo han firmado ayuntamientos, que lo han firmado colectivos, por unanimidad se ha firmado, por consenso se ha firmado esa propuesta, que es una propuesta educativa y social, y ahora pues hacía falta que lo refrenda el Parlamento de Cantabria. Y yo le digo, creo que es fácil ponerse en un núcleo, ¿no? El Pacto por la Educación tiene que ser un núcleo fundamental, lo más amplio posible. Y luego hay aspectos que igual no tenemos ni que hablar en el pacto, porque eso significa que no se va a firmar el pacto por cosas más periféricas. Pongámonos de acuerdo en aquello que es esencial en la educación, y cada uno luego tenga la libertad, porque hay otros ámbitos para ejercer esas libertades y no hacer de la escuela un lugar de confrontación. Bien, usted ha sido hasta hace bien poco, como decíamos en la presentación, consejero de Educación, Cultura, Deporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué dimite? Bueno, yo no dimito. Yo no dimito. A mí me cesa mi partido, cosa que no he protestado. A mí, en principio, el secretario general dijo que tenía confianza en todos los consejeros, perfecto, pero luego pidió que
que cambiáramos gente... Es que le digo lo de dimitir porque en algunos ámbitos hablan de dimitir. Veo que quede claro de que fue cesado. Fue cesado, sí. Fui cesado a petición de mi partido por el presidente de Cantabria, que era el que tenía la potestad de cesarme, porque el partido no tenía la potestad de cesarme. Empieza porque a mí, yo creo que como siempre han tenido los consejeros la capacidad de hacer sus propios equipos. Son equipos de confianza en los que confías para sacar a labor y que tienes que dar la cara por ellos en caso de que haya algún problema. A mí el secretario general quiso cambiarme a 2 directores generales, una directora de deporte y una de cultura, con argumentos peregrinos, no eran argumentos de que lo estuvieran haciendo mal, como lo he contado, lo puedo contar. Una era porque no se hizo una foto con él y otra era porque no era del partido. Entonces yo me negué a eso, Entonces el secretario general lo que dijo entonces es: pues te voy a cesar a ti, voy a pedir tu cese. Y yo desde que había pedido mi cese no he protestado nada. Yo lo que me negué es a cambiar mi equipo, porque luego se ha visto que a otros consejeros, el nuevo consejero de Educación ha tenido la capacidad para hacer su equipo, y yo quería mantener mi equipo porque tal. Entonces él propuso el cese, el presidente tardó un tiempo y luego se lo volvieron a pedir encarecidamente y el presidente accedió a cesarme. La política está como está. El Partido Popular hace unos meses ha tenido elecciones, hay bueno, algunas cosas se van aclarando ya, se van normalizando. Ustedes han también, o vosotros habéis tenido también congreso. Ciudadanos en Cantabria tampoco es para tirar cohetes. Podemos, ¿qué vamos a decir? Y bueno, el único partido regionalista de Cantabria que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Todo llega, ¿no? ¿Qué pasa en los partidos políticos? ¿Hay demasiados líos ahora? ¿Había menos de antes? Bueno, yo creo también que hay algo de, como decía antes, de los signos de los tiempos, ¿no? Yo creo que ahora las cosas son muy cambiantes rápidamente. Yo creo que faltan espacios realmente de reflexión compartida, de profundizar en los temas, y estamos a golpe de a veces de vaivenes de opinión, de discursos bastante sencillos, emocionales, poco racionales, y entonces yo creo que eso es un virus que yo creo que hay en el conjunto de la sociedad, de vivir deprisa, de pensar relativamente rápido y por tanto a veces con problemas en las soluciones. Y yo creo que algo de eso hay. Entonces, ¿podemos hablar de vocación? También de que escasea un poco la vocación, de que hay mucha gente que ve la política. Yo en estas cosas soy muy duro, me doy para todos, aquí doy para todos. Que mucha gente busca la política como una salida laboral, pero no como una vocación, porque le guste, porque quiera dar ese servicio público, esa ayuda a los demás. Hombre, yo creo que... No digo de todos, digo que puede haber gente. Habrá políticos en esa línea que usted dice, pero yo creo que el que coge una responsabilidad pública son muchas horas, usted lo sabe, muchas horas dedicadas... Tú lo sabes. Bueno, tú lo sabes, muchas horas dedicadas a la gestión. Sí. No hay muchas satisfacciones. La satisfacción la llevas tú porque crees que lo has hecho como te dicta la conciencia y te vas a quedar tranquilo, pero si lo haces bien es lo que tienes que hacer. La gente lo ve como, pues es normal que lo haga así. Se llega a casa tranquilo y muchas veces muy disgustado, bueno, porque las cosas no han salido como tú pensabas, como tal. Y entonces yo creo que la política todavía ahí es una actividad noble, que lo que se trabaja por intentar solucionar los problemas de ciudadanos. Yo por eso lo que tengo pesar, hoy si tengo pesar al ver a mi partido, es porque estamos creando una imagen a la sociedad en que parece que estamos más preocupados de nuestros problemas, que en nuestra misión es hacer que los problemas de los ciudadanos se resuelvan, y a veces estamos enredados en temas de miserias, de cargos, ¿no? Usted ha dejado el cargo de consejero, pero sigue en la política activa. Sí. Sigue haciendo sus cosas. Sí. ¿Algún proyecto? Bueno, algo que un pajarito me ha contado, ¿no? No lo sé. Yo lo que sigo, yo voy a seguir. Bueno, yo salí elegido miembro del comité regional en el Congreso. Eso es una responsabilidad que tengo, pero yo ahora con otros compañeros estamos
pensando que es una buena oportunidad la renovación de las agrupaciones, pues hombre, para buscar los mejores candidatos, los candidatos que, como decía antes, con el mayor sentido común, con los que trabajen por la unidad y por la división, los que sean menos sectarios, para que nuestro partido tenga nuevamente la confianza de la ciudadanía. Porque nosotros nos preguntamos, y le pregunto a los televidentes, ¿y usted cómo cree que está el Partido Socialista mejor ahora? ¿Ahora o hace 5 meses, cuando estaba con Eva? Estaba unido, había un proyecto, no dependíamos tanto del socio, porque hemos echado mucha responsabilidad al socio de gobierno para que tome decisiones por el partido nuestro. Entonces yo creo que hay que volver a esa política en el que haya un proyecto socialista con la cultura y con los valores que nos han adornado durante 130 años. Ramón Ruiz, muchas gracias por venir. Ánimo, adelante, y bueno, siempre decimos lo mismo: quien nos da confianza le fichamos para la tertulia. Algún día te vamos a llamar, ¿eh? Pues estoy a su disposición cuando quiera. Muy bien, Ramón, muchas gracias. Nosotros nos vamos enseguida a más entrevistas, más tertulia, y nos vemos ahora, después de la publicidad.